Cristo que se viven unos con otros, animarse unos a otros, cantar o alabar juntos a Dios y someterse unos a otros. La llenura o plenitud del Espíritu Santo en el creyente se manifiesta en personas que piensan en los demás, que ceden para el bien de los demás, que buscan los intereses de los demás antes que los de ellos y están en voluntaria sujeción a las estructuras de autoridad que Dios ha colocado de acuerdo con el rol o papel asignado a cada uno. El creyente en Cristo tiene la firme convicción de que Dios, en su sabiduría y su gracia, nos ha colocado estratégicamente en una relación providencial de autoridad y sujeción, y al vivir ese rol de acuerdo con su voluntad, estás reflejando la llenura del Espíritu Santo. Nuestra ingratitud o falta de contentamiento también está mostrando algo de nuestra relación con el Espíritu Santo. Entonces, si eres esposo o esposa, padre o hijo, trabajador o patrón, comienza a considerar la implicación que tiene para tu vida como creyente la aplicación particular del principio del sometimiento, sabiendo que esta es una marca de los verdaderos hijos de Dios que han sido sellados con el Espíritu Santo. Esa conexión entre el rol que nos toca desempeñar y la dependencia, acción y llenura del Espíritu Santo es evidente en el texto bíblico que nos ocupa por la mención constante del fundamento sobre el cual debemos actuar en cada rol. Es únicamente en nuestra conexión de fe con Jesucristo que podemos encontrar armonía, paz y contentamiento en el rol que nos corresponde desempeñar. Consideremos, por ejemplo, Efesios 5, 22 esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. Efesios 6, 1 hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Efesios 6, 5 esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. Podemos verlo. En la mención de cada rol o papel y su correspondiente instrucción básica está, en primer plano, el fundamento sobre el cual actuamos en nuestro respectivo rol y este es nuestra relación de fe con el Señor Jesucristo. Como al Señor, en el Señor, como a Cristo, etc. Cuando tú desempeñas obedientemente tu rol como esposo, esposa, padre, hijo, trabajador o patrón, estás expresando tu identidad fundamental como creyente. Así es como vive una persona llena del Espíritu Santo, así es como vive un hijo de Dios, así es como se comporta alguien que ha recibido la gracia de Dios en Cristo. Por lo tanto, no veamos con menosprecio la estructura de autoridad-sujeción que Dios nos ha llamado a vivir y practicar. No tengas una actitud de ingratitud o falta de contentamiento hacia este alto llamado que Dios te hace. El Señor te está llamando a vivir como su hijo en esta estructura de autoridad en la que tienes que desempeñar un papel en él. Que no se trata de tu comodidad, tus intereses o beneficios egocéntricos, sino se trata de la expresión más básica de lo que eres como hijo de Dios. Ten en alta estima el rol en que Dios te ha colocado para vivir diariamente para su gloria. Mis hermanos, esa estructura de sometimiento unos a otros no se vive a través de meros esfuerzos humanos o por estrategias meramente humanas, sino que tiene su base y fundamento en nuestra relación de gracia con el Señor Jesucristo, quien ha derramado su Espíritu Santo en nuestros corazones. La instrucción importante para nosotros hoy, entonces, es sométanse unos a otros. Es decir, vivan por convicción, voluntaria y sabiamente bajo la autoridad que Dios les ha puesto en cada esfera de la vida. ¿Cómo podemos crecer en convencimiento, en intencionalidad y sabiduría para vivir sometiéndonos unos a otros? Lo primero es reconocer que someterme a la autoridad es la voluntad de Dios. Romanos 13, 1-2 dice: todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden recibirán castigo. La estructura de autoridad no es algo establecido por el hombre, sino por el Señor. Porque nuestra autoridad suprema es el Señor. Él es quien tiene toda autoridad sobre nosotros. Y Él ha dispuesto una estructura donde se manifieste su autoridad sobre nosotros. Los creyentes en Cristo entendemos que nuestra autoridad suprema es Dios y como tal, ha establecido esta estructura de autoridad para nuestro bien. Estar bajo autoridad es de bendición para todos nosotros. Vivir bajo autoridad no es la excepción, sino la regla. Vivir bajo autoridad es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Estar fuera de la autoridad es estar oponiéndome a lo que Dios ha establecido. Un cristiano independiente es una contradicción de términos. Doy gracias al Señor que en nuestra denominación se fomenta este hecho.
Como pastores, no somos independientes ni autónomos, sino estamos bajo la autoridad del presbiterio. Los miembros de una iglesia también están bajo la responsabilidad del consistorio de la iglesia local. También en la familia, Dios ha establecido autoridad. La autoridad en la familia son los padres. Cuando un hijo se rebela neciamente contra sus padres, se está rebelando en contra de Dios. En la sociedad también tenemos autoridades. Y el principio también aplica ahí. Cuando estas palabras de Romanos se escribieron originalmente, no se estaba hablando a ciudadanos de una democracia, sino a los ciudadanos de un imperio. Y sabemos que los emperadores romanos no siempre fueron ejemplos de nobleza y bondad. Aún así, el principio del sometimiento a las autoridades permanecía como la norma. En cada esfera de la vida, iglesia, matrimonio, familia, sociedad, escuela, centro laboral, etc. Dios ha establecido la estructura de autoridad designada de su autoridad suprema. La autoridad ha sido establecida por Dios. Esto no hace a la autoridad infalible, por supuesto, pero sí la hace merecedora de mi sometimiento respetuoso. Así que ante los postulados engañosos del mundo que dicen que no necesitamos una autoridad o que yo decido quién es mi autoridad, debemos anteponer la enseñanza bíblica de que sí tenemos una autoridad y que no somos nosotros los que la establecemos, sino que esta estructura necesaria para nuestras vidas es establecida por Dios mismo. Todos necesitamos y debemos estar bajo autoridad. En fin, para que el sometimiento o vivir bajo autoridad sea cada vez más atractivo, debo crecer en convencimiento de que esta es la voluntad santa, agradable y perfecta de Dios para con sus hijos. Entender también que la falta de sometimiento por cualquier razón no es algo que deshonra solo al hombre, sino a Dios, quien estableció la estructura de autoridad. Con todo esto, no estamos diciendo que hay que obedecer a la autoridad en todas y cada una de las cosas que nos ordene. Su autoridad designada tiene un límite, por supuesto. Cuando la autoridad me ordena que yo peque, es mi deber no obedecerla porque debo mi obediencia plena solo al Señor. Pero si la autoridad no me está pidiendo que peque, quizá pueda dialogar, intercambiar impresiones por los caminos legítimos, pero al final de cuentas, debo someterme, porque es lo que Dios ha establecido para mí. El énfasis de la Biblia está en el principio del sometimiento, no en la excepción a este principio, lo que me indica que, si no me someto, debo tener una buena razón bíblica y santa para no hacerlo. No simplemente porque no me gusta, no me conviene o no es cómodo. No tomemos a la ligera nuestra falta de sometimiento, aunque vivimos en una época que esto es considerado lo normal y lo encomiable. Los cristianos vivimos de otra manera porque entendemos que Dios ha establecido para nuestro bien todas estas estructuras de autoridad en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Cómo podemos crecer en convencimiento, en intencionalidad y sabiduría para vivir sometiéndonos unos a otros? Primero, reconocer que someterme a la autoridad es la voluntad de Dios. Pero segundo, reconocer que cumplir mis responsabilidades hacia la autoridad es la voluntad de Dios. Contrario al postulado engañoso de la cultura del mundo que enfatiza los derechos, el creyente debe enfatizar sus responsabilidades ante la autoridad. Ciertamente, hay privilegios y prerrogativas a las que accedemos por bendición de Dios, pero en el día a día, en mi relación con la autoridad, lo que debe estar al frente son mis responsabilidades, en lugar de mis derechos. Mientras estemos más interesados en reclamar derechos que en cumplir responsabilidades, menos atractivo será cumplir la palabra del Señor que nos enseña a vivir sometiéndonos unos a otros. El sometimiento enfatiza las responsabilidades. ¿Cómo qué responsabilidades tengo ante las autoridades? 1. Orar por la autoridad. 1 Timoteo 2, 1-2 dice: Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de gracias por todos, especialmente por los gobernantes y por todas las autoridades, para que tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. En vez de simplemente despotricar, hacer memes o burlarme de la autoridad, debemos ser los primeros en estar orando por nuestras autoridades. Muchos tenemos listas de oración y continuamente estamos actualizando nuestras listas, sobre todo en este tiempo de pandemia. Están en la lista el presidente, el gobernador, el presidente municipal. Están tus padres, joven, en esa lista. Están profesores estrictos de tu escuela en esa lista. Están los ancianos y pastores en esa lista. La oración es un recurso espiritual poderoso que tenemos para la transformación de nuestro entorno en sus diversas esferas.
Oremos por la autoridad. 2. Respetar a la autoridad. Romanos 13, 7 dice: paguen a cada uno lo que le corresponda, si deben impuestos paguen los impuestos, si deben contribuciones paguen las contribuciones, al que deban respeto, muéstrenle respeto, al que deban honor, ríndanle honor. En el mismo contexto de la autoridad en este pasaje se nos instruye que cumplamos lo que corresponda a cada quien que está en autoridad: impuestos, contribuciones, respeto y honra. El cristiano es alguien que muestra un profundo respeto por las personas que Dios ha puesto como su autoridad designada. En este caso, el respeto se da de antemano. Mi trato respetuoso hacia la autoridad no está basado en su desempeño, carácter o actitud, sino está basado en mi relación con el Señor. Quizá la autoridad en cuestión no merezca el respeto, pero Dios, de quien viene la autoridad, siempre merece ser obedecido. En esto se basa el respeto, no en el hombre sino en Dios. Aun si disiento de la autoridad, debo seguir dirigiéndome y tratando con ella con respeto por los canales legítimos porque esta es la voluntad de Dios y mi deber ante en él. 3. Colaborar con la autoridad. Tito 3, 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y a las autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra. Seguir las instrucciones que no sean instrucciones a pecar, rendir cuentas y estar dispuesto para colaborar en toda buena obra propuesta por la autoridad, es lo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Deberíamos ser los primeros en anotarnos para colaborar con las autoridades de gobierno para los proyectos comunitarios y para el bien de nuestro entorno. Debemos ser los primeros en colaborar en la escuela donde estudiamos para los proyectos que beneficiarán al cuerpo estudiantil. Debemos ser los primeros en colaborar en casa con nuestros padres para el bien de nuestra familia. Debemos ser los primeros en seguir las indicaciones de nuestras autoridades eclesiásticas que son para el crecimiento y bendición de la comunidad local del Señor. Estas son algunas de las responsabilidades de alguien que se somete a las autoridades designadas por Dios en las diferentes esferas de su vida. Como vemos, el énfasis en estos y en muchos otros pasajes que no leímos no son el reclamo de derechos, sino el cumplimiento de responsabilidades. Mis hermanos, somos llamados a vivir por convicción, voluntaria y sabiamente bajo la autoridad que Dios nos ha puesto en cada esfera de la vida. Esto caracteriza a alguien que es lleno del Espíritu Santo en virtud de su relación con Cristo. Esto nos llevará a reconocer que la voluntad de Dios es que me someta a las autoridades y que cumpla mis responsabilidades hacia ellas. Responsabilidades tales como orar, respetar y colaborar con ellas. Que el Señor nos ayude a seguir creciendo en Cristo a tal punto que podamos toda nuestra vida muestre su sometimiento al Señor, al estar sometidos por convicción, voluntaria y sabiamente a las autoridades que Él nos ha puesto en cada esfera de la vida para la gloria de Dios. Conviértete en miembro del canal y sé un instrumento de la palabra de Dios. No dejes pasar esta oportunidad de impactar vidas. Haz clic en el enlace de la descripción ahora y ayúdanos a difundir la palabra de Dios. XXX Domingo Ordinario Bartimeo. By Paul Andrew. Sumari. En estas situaciones no hagas caso de la opinión de los demás, sino obedece la evidencia de tu conciencia y toma a Dios como testigo de todas tus acciones. El nombre, la fama y la vergüenza de Bartimeo. Su nombre significa Bar, que significa el hijo de Timeo. Otros señalan la palabra aramea o hebrea para inmundo Bartem, lo que sugiere que Bartimeo es hijo del inmundo. En realidad, ambos nombres encajan porque Bartimeo era un pobre mendigo ciego con fe, deshonrado y marginado, pero se convirtió en un ejemplo de discipulado para todos nosotros. 1. En primer lugar, fue insistente y deliberado. No como la señora que dijo: planeaba unirme al club de procrastinadores, pero tal vez la semana que viene. Bartimeo seguía gritando: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, aunque mucha gente lo reprendió y le dijo que se callara. Jesús le dijo a Santa Faustina algo similar: en estas situaciones no hagas caso de la opinión de los demás, sino obedece la evidencia de tu conciencia y toma a Dios como testigo de todas tus acciones. Entonces Bartimeo siguió llamando a Jesús aún más fuerte. No como, en nuestro estudio bíblico semanal, cuando el líder le pidió a un anciano, Wal, que abriera la reunión con oración, con el propósito de invocar la bendición de Dios en su reunión. Wal lo hizo en voz baja. Otro hombre, esforzándose por escuchar, gritó: no puedo escucharte. Wal respondió: no estaba hablando contigo. Mucha gente quería manejar y controlar Bartimeo, diciéndole que se callara.
No querían que el hombre marginado fuera curado y restaurado a la vida comunitaria. No querían que un hispano finalmente obtiene sus papeles de residencia después de trabajar